Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar la bienvenida el día de hoy. Y también te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias por estar aquí porque yo sé que gracias a ti es que se hace realidad este sueño de cumplir la misión. Esa misión que tengo, que la cumplo con mucho amor, con mucho cariño, de darles un mensaje a ustedes el día de hoy. También, si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Quiero dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros también, porque yo sé que vienen millones de bendiciones para todos nosotros. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta lectura consta de 3 partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si tú quieres contactarte conmigo, en la descripción del video está la manera de hacerlo por medio del WhatsApp. Y si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero pedir, cariño mío, que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Que el mundo te espera. Bueno, es momento de salir, de respirar, de ver cosas nuevas, cosas diferentes, de atreverte a vivir. Bueno, la cama ya fue suficiente, tu casa ya fue suficiente. Es momento de que salgas, porque la vida te espera definitivamente, mi querido amigo y amiga. Ya fue suficiente de estar encerrado y ensimismado en ti mismo, en ti misma. Hay cosas maravillosas afuera. El sol está saliendo, los pájaros están cantando y hay cosas maravillosas para ti. Viene la primavera, viene el verano, mi querido amigo y amiga. Ahora vamos con las personas que en este momento están en una relación. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y vamos a ver qué me les dicen las cartas. Bueno, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, pero tiene un temperamento fuerte, un temperamento de esos complicados, ¿ya? De cuidado. Es una persona que espera que tú dejes de dudar tanto acerca de la relación de ustedes, que tomes la decisión de dar un paso más allá. Te ve como muy, no sé, como que no quieres las cosas, como que no quieres arrancar de más de ahí donde están ustedes dos en este momento. Tu persona especial piensa que a veces te preocupas demasiado por lo que digan los demás, demasiado por complacer a otras personas. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? La verdad es que la relación de ustedes no va a ir nada bien. Van a haber muchos conflictos, especialmente con personas, y hay personas de su entorno que se van a involucrar en la relación de ustedes, en los conflictos que ustedes puedan estar queriendo tener. Mira, ustedes pueden salir de esta situación y pueden salir muy bien librados de esta situación, pero van a tener que comenzar a ponerle límites a personas y a situaciones, a sumar cosas para su vida, a restar otras cosas en sus vidas, actitudes que los estén perjudicando a ustedes dos. Bueno, van a tener que hacer algunos cambios para poder hacer que la relación de ustedes funcione realmente. Bueno, vamos a ver qué te dice los angelitos el día de hoy. Me dicen que van a salir ustedes de una época estéril, tal vez. Ha llegado el aburrimiento, ha llegado la monotonía, pero es momento de espabilarse, es momento de seguir adelante, es momento de volverse a mirar a los ojos, de salir, de volverse a enamorar para seguir adelante de esta relación. De lo contrario, bueno, no se vayan a dejar ganar de lo que digan los demás y de lo que quieren los demás, porque definitivamente, bueno, podrían estar afectando la relación de ustedes mucho. Por otra parte, el tarot egipcio me dice que ustedes tienen la suficiente creatividad, la suficiente inventiva para poderse reconquistar el uno al otro. Bueno, vuelvan a ese primer amor, vuelvan a esos primeros días, reinvéntense, hagan cosas nuevas, cosas diferentes el uno con el otro. Me está diciendo por otro lado las hadas que la confianza se llega con el tiempo y con la práctica. Si han perdido la confianza el uno en el otro y toman la decisión de seguir adelante, bueno,
hacer abonos, por recuperar esa confianza del uno y del otro. Eso no llegará de la noche a la mañana, pero si los dos tienen la suficiente convicción, si tienen la suficiente voluntad para hacerlo, yo sé que lo pueden lograr. Cualquier cosa se puede lograr en este mundo. Ya sabes que lo que crees es lo que creas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Vamos ahora con los solteritos y las solteritas a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Vamos a ver qué te está pasando a ti, mi querido amigo y amiga. Tal vez, mira, podrían estarte dando dos situaciones en tu vida. Tal vez podrías estar enfrentando un embarazo si eres, bueno, cualquiera de los dos, algún embarazo, solteros y solteras. Eso no tiene nada de extraño, tampoco tiene nada de malo. O también podrías estar conociendo a alguien que se podría estar convirtiendo como en tu verdadero amor, como esa persona que tú siempre has querido, con quien siempre has esperado. Mira, es el momento de que tú te eleves más encima de tus problemas, más encima de tus dificultades. Tú eres como un águila y puedes volar. Tú puedes volar alto y sabes mirar de otra manera el panorama de las cosas que te están sucediendo. No permitas que los avatares de la vida, que el día a día, que la monotonía te lleven a no creerlo, ya como a nublar tu visión, a nublar tu vista. Hay ciertas personas que sí te han desilusionado, que sí, la verdad, no han llenado tus expectativas, pero es ahí donde tienes que fijar tu punto. A veces nos hacemos expectativas demasiado profundas con otras personas y bueno, eso no es culpa de ellos, es nuestra culpa porque nosotros somos los que endiosamos o endiosamos a las demás personas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Ten muchísimo cuidado con cierta situación relacionada con algo familiar, tal vez algún dinero, alguna herencia en la cual tú estás compartiendo con otras personas. Ten mucho cuidado porque te podrían estar engañando con respecto a cierto dinero, a cierta cuestión. Mira, todo este tipo de te puede estar causando como mucha ansiedad, mucha angustia, pero si tú miras las cosas desde otro punto de vista, si tú le pones atención a esta cuestión de algún dinero o alguna herencia que tienes que estar tú pendiente, bueno, eso no va a suceder. Sé muy prudente con hablar tus cosas personales con otros, porque tal vez no todos están escuchando de la misma manera buena o positiva que tú puedes estar escuchando las cosas de los demás. Vamos a ver qué te dicen los ángeles a ti el día de hoy que estás solterito y solterita. Wow, hay un mensaje para ti de parte de alguien que no está aquí con nosotros. Te está diciendo que descanses, que todo no es trabajo en la vida, que también descanses de pensar que es momento de que te des un respiro, que es momento que si puedes darte vacaciones que lo hagas, que, que la vida no tiene por qué ser todo una carrera, no puede ser todo como como te digo, como una Fórmula 1 todos los días. Date tu espacio, si no puedes días, horas, aunque sea media hora al día, para descansar, para estar en silencio y para seguir adelante. Mira, por otro lado, el tarot egipcio me está diciendo con esta carta de la temperancia lo mismo, me está diciendo lo mismo, que es momento de que lleves las cosas con muchísima más calma para no perjudicarte a ti y no perjudicar a otras personas. Deja el afán porque el afán no queda sino el cansancio y las cosas mal hechas. Todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Por otro lado, las hadas me están diciendo que nades lejos de esta situación. Hay una situación que se te está presentando a ti. Tú sientes que es perjudicial para ti. Tú lo sientes en tu ser. Se te enchina la piel, se te enchina hasta el cabello pensando en esa situación. Si eso te pone a ti así como alerta, como un gato cuando está en alerta, o sea, todo erizado, no, por ahí no es. Entonces busca otra opción diferente, ¿ya? Y sal corriendo de esa situación que te está perjudicando o que sientes que te va a perjudicar. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que preguntan en este instante, en este momento, por su economía.
Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Hay cierta inestabilidad en tu vida económica, pero tú sales adelante de esa situación, tú sales adelante de eso. Lo que tienes que hacer es, no sé, organizar ciertas cuestiones legales, ciertas cuestiones de papeles para que después no vayas a tener problemas y dificultades. De todo eso tú sales, definitivamente, pero vas a tener que romper con cosas, con personas, con sociedades, con ciertas situaciones que no te están beneficiando para nada en este momento. Este angelito me dice que recojas paz del pasado. Bueno, la verdad es que a veces cuando estamos tan acongojados o tan en problemas y dificultades, eh, recordar cómo solucionamos algo en el pasado nos puede traer la solución hacia este presente. Entonces piensa, a ver, en este pasado tal vez me sucedió esto o algo parecido o algún antepasado tuyo o alguna persona con mayor experiencia y edad que tú. Bueno, eso te puede dar la solución para el problema de dificultad que puedes estar pasando en este momento, ¿ya? Me está diciendo por este lado el tarot egipcio que tal vez había una oportunidad que tú tenías, pero ya pasó. Entonces ya déjala pasar, definitivamente déjala pasar y no insistas con esa situación porque viene algo diferente, algo nuevo, algo totalmente renovado para ti. Ten un poquito de paciencia, organiza tus cosas legales y sigue adelante. Por otro lado, las hadas me dicen que las tormentas llegan a su fin. Nada es eterno en este mundo, gracias a Dios. Bueno, nada dura para siempre en este mundo y ese problema y dificultad económica que tienes ahora en este instante, más temprano que tarde va a llegar a su fin. Bueno, no ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.